Saludos y bienvenidos a esta casona del Parque en Onda Luz Málaga, el debate municipal de la semana con los diferentes grupos políticos. La semana que viene hay pleno, será el Viernes de Dolores, adelantado por aquello de la Semana Santa, si no tocaría en Jueves Santo, y la situación y los tiempos hay que medirlos, con lo cual van acelerando las comisiones, los plazos, la Junta de Portavoces, pero hoy vamos a debatir algunos de los asuntos municipales que han estado en polémica durante los últimos días. Sobre todo, qué va a pasar, por ejemplo, con el suelo de la Plaza de la Merced. Se ejecutaron las obras en el año 2011, hace ya prácticamente 7 años, 6 años y medio aproximadamente, con una inversión de 4,5 millones de euros, y ahora va a haber que ejecutar de nuevo obras para mejorar ese entorno, ese suelo que se ha ido estropeando, suponemos que por el paso de los vehículos. Pero enseguida lo vamos a analizar. En la tertulia municipal de Onda Luz Málaga nos acompaña esta noche del Partido Popular Teresa Porras. Bienvenida, es la primera vez que asiste a esta tertulia, se lo agradecemos. Bienvenida. Ya ves si es la primera que me he perdido. Pero ha llegado, señora Porras, ha llegado. He llegado. Bienvenida. Alejandro Carballo, Ciudadanos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Lorena Doña, Partido Socialista, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Rosa Galindo, Málaga para la gente. Ahora. Málaga ahora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Siempre Jesús. es fácil ahí equivocarse en el Málaga para la gente, Málaga ahora, pero dejamos bien claro Pero que poquito es a poco, Málaga poquito a ahora. poco. Va calando. Vamos con el asunto de la Plaza de la Merced. En primer lugar, Teresa Porras, ¿qué va a pasar con ese suelo? Porque en principio se ha aprobado después de la Comisión de Urbanismo del pasado lunes que se van a llevar a cabo obras de mejora de manera inmediata en ese entorno. Bueno, como bien explicó el concejal de Gerencia de Urbanismo, el señor Pomarés, compañero de la corporación, pues explicó que efectivamente cuando se hizo esa obra se sabía el problema que podía afectar, pero como había una obra en calle Álamos con carretería, no con carretería, sí, carretería con Álamos, Sí. pues que ahí en ese momento, porque tenían que cambiar las tuberías de masa, tanto de fecales como de pluviales, porque en ese momento se profundizaría mucho más, porque habría que llegar y sacar las tuberías que ahora mismo hay, pues se haría ya pues la superficie de arriba, lo que es la Plaza de la Merced, se haría correctamente. Ahí lo que se hizo fue un lavado de cara, como quien dice, en esa parte de la Merced, porque la otra parte no está afectada en ningún sitio, ni por un lado ni por otro, solo hay, y ya se contaba, de que podía pasar esa situación. A partir de ahí, bueno, pues ahora cuando se empiece la obra de carretería con Álamo, pues se levantará, se cambiarán las tuberías de pluviales y fecales, con lo cual tendrán que profundizar mucho más y ponerlo ya pues el nivel que debe tener y adoquinarlo otra vez en la Plaza de la Merced. Yo creo que todos hemos pasado por allí con moto, con coche, y hemos visto cómo los adoquines están levantados. Sí. No levantado, hundidos. Hundidos. Baches. Esto es. Le Es hablaba. el París-Dakar. Casi. Yo que paso por ahí todos los días con mi vehículo en varias ocasiones, la sensación es que vas haciendo monte a través. Ustedes, desde el Grupo Socialista, hablaban la pasada semana de chapuza y de obra que en el 2011 se ejecutó con cierta celeridad por parte del equipo de gobierno. Y además, de hecho, ahí está la hemeroteca y fue una obra en la que nosotros advertimos, y no solamente nosotros como Grupo Municipal Socialista, sino de asociaciones de vecinos y comerciantes, de que no era la mejor solución. Además, de hecho, incluso existieron en ese momento informes municipales que advertían que podía pasar esto porque el suelo no era lo suficientemente consistente. Por tanto, era algo que ya se sabía. Son 4,5 millones que para un lavado de cara, la verdad que me van a disculpar la señora Porra, pero me parece que un lavado de cara que salió muy bien. Y después, además, recordemos todos y todas que se hizo con esa celeridad en 2011 y realmente el acabado, podemos recordar todos que no fue el que más gustó a casi toda la ciudadanía. Recordemos las críticas que tuvieron los maceteros y las papeleras y todo el entorno, pero es cierto que está ahora mismo en una situación insostenible, incluso con peligrosidad para quienes de vez en cuando circulamos con bicicleta o con motocicleta, que es ciertamente complicado. Afortunadamente llevamos una moción, que por eso lo debatimos en la Comisión de Urbanismo del pasado lunes, que presentaba nuestro grupo y afortunadamente, salió aprobada por unanimidad el arreglo de esa vía tan importante y también ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque no se atendieron a esos informes, a hacer un estudio de qué es lo que ha sucedido y de puras responsabilidades. Habrá una comisión de investigación, además salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos. Alejandro Carballo, Ciudadanos. Sí, bueno, un lavado de cara de 4 millones de euros es un poco caro, ¿no? Ese lavado de cara.
A mí me gustaría saber cuánto va a costar cuando hagan la obra definitiva, ¿no? Supuestamente porque no se había hecho una obra definitiva, cuánto va a costar esa obra definitiva, porque probablemente no debe andar muy lejos de ese coste del lavado de cara. Por desgracia, no es la primera vez que pasa en Málaga algo así, porque ya con la Gerencia de Urbanismo ya nos topamos también no hace muchos años con el tema de la plaza de Camas, que la plaza de Camas también se hizo y se tuvo que rehacer al poco tiempo con no un sobrecoste, sino que costó el doble de lo que originalmente iba a costar. Bueno, y estamos viendo que aquí está pasando exactamente lo mismo. Se hizo una obra, pues si se consideraba que había muchas probabilidades de que ocurriese eso, hubiese sido mejor haber atajado el posible problema en ese momento o dejarlo tal cual estaba hasta que se pudiese hacer, para no gastar el dinero y ahora tener que volver a gastar un dinero público que no se puede echar en otra cosa. Entonces, la verdad es que habrá que ver qué ha pasado ahí, aclarar que desde el área de urbanismo el concejal de la explicación es oportuna y de pura responsabilidad, evidentemente. Rosa Galindo, Málaga Ahora. Pues bueno, un poco en la línea que ya se está comentando, no nos parece de recibo 4,5 millones, casi 4,5 millones de euros en un lavado de cara y además con las prisas que se hizo, aún ya Teresa mismo lo ha dicho, ya había un informe que ella comentaba que había que meterle mano a las tuberías de pluviales y abastecimiento, con lo cual hay otro problema añadido ahí, cuando ya se sabía que había una fuga de agua, de que las tuberías no estaban en condiciones, con la correspondiente pérdida de las tuberías y con la que tenemos sobre la gestión del agua, que no nos podemos olvidar, pues que se haga un lavado de cara, tapando además incluso unas tuberías que ya que levantan podían tardar un poquito más, pero hacer las cosas en condiciones y hacer los arreglos que necesitaban en ese momento, pues nos parece, la verdad es que no nos parece de recibo porque no está sobrando dinero en el consistorio y teniendo en cuenta pues los arreglos y las mejoras que necesitan muchos barrios de nuestra ciudad. Entonces no nos parece de recibo este dinero que se empleó en ese lavado de cara. Parece una cosa más estética que necesaria, ¿no? Señora Porras, Partido Popular, la habéis cogido con las pinzas, el lavado de cara. Se hizo con celeridad. Hombre, lavado de cara para 4,5 millones de euros. Ahora está mi turno, ¿eh? Sí. Yo creo respetado a todos, ¿eh? Eso, por eso. Los 4 millones de euros no es ese trozo, ¿eh? Los 4 millones, os recuerdo que la remodelación de la Plaza de la Merced fue entera, inclusive dentro de la Plaza de la Merced, que yo sepa, toda esa zona no ha tenido ningún problema, ni se ha hundido, ni nada. O sea, se ha hundido lo que se sabía que podía hundirse. Si la obra de carretería de calle Álamos se hubiera empezado antes, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a hablar de esta historia, porque se hubieran levantado, porque de todas maneras se tenía que levantar los adoquines y poner esa tubería de abastecimiento. A partir de ahí, pues desde luego, el que no hace nunca se equivoca, pero el que hace siempre se puede equivocar, eso está clarísimo. Y el equipo de gobierno del Partido Popular, en este caso, en este Ayuntamiento de Málaga, ha hecho en esta ciudad muchas cosas, unas mejor, otras peor, pero lo que está claro es que Málaga sí ha sufrido una transformación total, y en este caso de la Plaza de la Merced también, una parte más de la ciudad. Y vuelvo a repetir, si calle Carretería y calle Álamos hubiera empezado antes, a lo mejor no hubiéramos tenido que estar diciendo esto. Y esto de que 4 millones de euros, vuelvo a repetir, fue toda la remodelación que se hizo en la Plaza de la Merced, no ese trocito, no engañemos a los que nos escuchan, por favor. Señor Carballo. Lleva razón Teresa, ¿no? El que no hace no se equivoca y el que hace se equivoca efectivamente. Pero el problema está cuando el que hace y se equivoca no lo quiere reconocer. El que no hace nada. No lo quiere reconocer. Cuando no se quiere reconocer y se justifica, ¿no? Lo sabíamos, pero es que lo hicimos porque sabíamos que lo íbamos a tener que volver a levantarlo. No, oye, no me he equivocado. Oye, perfecto, lleva razón. El que hace, el que se puede equivocar. Eso como en fútbol, ¿no? El que no tira el penalti no lo va a fallar. Falla el que lo tira, evidentemente. Pero bueno, habrá que reconocer cuando hacen las cosas mal. No, y sobre todo hay algo importante, insistir. Yo lo he reconocido aquí. Hay que insistir en varios temas. Primero, en esos informes municipales previos que decían que era una zona de rellenos y alertaban de que esto iba a pasar. Después, efectivamente, lleva totalmente razón la señora Porras en que 4,5 millones era todo, no solamente ese, porque entonces ya sí que estaríamos hablando de algo todavía más grave. Pero es cierto, sí es cierto que, como yo comentaba antes en la primera intervención,
esa remodelación de la Plaza de la Merced tuvo muchas críticas por parte de la ciudadanía y ahí está la hemeroteca, porque pues me comentaba el tema de las papeleras, que por cierto están como están, ni más ni menos, el tema de la jardinera y todo lo que conllevó. Y por otro lado, por supuesto, pero es cierto que no se hizo de la mejor manera. Y después incluso con el tema de la Plaza de la Merced no solamente hemos llevado esta iniciativa, en innumerables oportunidades en la Comisión de Urbanismo, y yo creo que Alejandro forma parte también de esa comisión, recordará que hemos llevado, y tú también. Recordaréis que hemos llevado iniciativas, incluso yo misma he planteado en alguna oportunidad, que es que era muy complicado y algunas veces hasta peligroso el tránsito por allí, no solamente por el tema del adoquinado, sino de las propias placas que hay de mármol en la zona del paso de cebra, que son bastante peligrosos para las personas que circulamos con motocicleta, que como se te quede la rueda detrás en una de esas placas de mármol, además lo hemos debatido en la Comisión de Urbanismo, es que te patina y te va la moto. Eso desde el minuto no tiene nada que ver con el suelo con zonas de relleno. Pues lo comento porque por favor lo tengamos en cuenta, que además de las zonas de relleno, que tengamos en cuenta la seguridad vial, porque hace mucho tiempo desde que se comenzó a funcionar, que es que esas placas de mármol son muy bonitas, pero no es lo más adecuado para poder circular en vehículos. Mira, ¿Te termina la ronda, Rosa? Sí, yo más que una equivocación, sabiendo pues que había un informe que ya estaba advirtiendo de lo que podía pasar, más que una equivocación, yo lo tomaría como una irresponsabilidad, porque eso es como si a mí me dicen en mi casa, oye, mira, el cuarto baño a la hora de arreglarlo tiene una tubería rota, y yo digo, no, mira, ponerme los azulejos, pero no me arregléis la tubería. Yo sé a lo que me estoy enfrentando, sé que más pronto que tarde yo tengo que volver a arreglar ese cuarto de baño, porque lo que está produciendo en un momento dado el desarreglo es el agua que se está filtrando. Indudablemente podemos hablar de error, pero para mí más que error es una irresponsabilidad, porque estamos hablando de dinero público, que oye, hay que tener en cuenta, oye, que si esa obra en un momento dado hay que postergarla un tiempo porque hay que hacerla en más profundidad, pues se posterga, pero ¿dónde estaban las prisas? Había mucha prisa por inaugurar, mucha prisa por mantener el parque temático que tenemos, que hemos convertido el centro, por mantenerlo activo, pero bueno, y con una municipal en puerta. Entonces, no hablemos de errores, hablemos de irresponsabilidad. Ahora hay que elaborar un proyecto, fijar fecha, porque eso todo está pendiente todavía. Claro, pero hacer un proyecto por urbanismo. De equivocación y de irresponsabilidad. No, eso no es equivocación y irresponsabilidad. Vuelvo a repetir, si las obras de la zona de carretería Álamos se hubieran empezado antes, a lo mejor no estaríamos hablando de esto. Porque es que no se hubiera hecho ningún hundimiento, porque se hubiera levantado antes, porque de todas maneras se tenía que levantar. Falta de planificación. Falta de planificación. Entonces no hablamos de eso, estamos diciendo que efectivamente, que si se hubieran empezado las obras de carretería, a lo mejor no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora mismo, porque eso se tenía que haber levantado para meter la tubería. Entonces, y se tiene que levantar de todas maneras para meter la tubería. Entonces dice, bueno, pero que a partir de ahí, yo soy partidaria de en esta ciudad de empezar a poner hormigón y no poner baldosa. Yo siempre lo digo. No, de hecho, se vayan arreglando, hormigón. Yo soy partidaria en muchas ciudades europeas. Lo que hay es hormigón, no hay baldosa. Primero, la baldosa te escurre, porque es verdad que se te escurre. Hay más posibilidades de que se pueda hundir con el tiempo. Totalmente, y mucho más gasto. Entonces dice, bueno, hay muchas ciudades europeas que ahora utilizan por lo que es el hormigón corrido y punto, y no pasa nada. Y está diferenciado de lo que el arcén y la calzada. Y creo que a lo mejor deberíamos de ir en muchos sitios a lo que es el hormigón puro y duro. De tu manera, ni está más feo ni además el hormigón se puede poner de colores. O sea, que dice, bueno, que yo soy partidaria de eso. De hecho, en mi propio distrito estoy haciendo algunos sitios donde no estoy poniendo baldosas, sino estoy poniendo hormigón. ¿Y económicamente sale más barato? Seguro. Sí. Antes lo teníamos de hormigón también, o sea, era asfalto, ¿no? Lo que teníamos antes, que no lo recuerdo ya. En Plaza de la Merced tenemos asfalto. En Plaza de la Merced era asfalto lo que teníamos y se sustituyó asfalto por... Yo creo que se refiere al acerado, ¿no? En los propios acerados, sí, lo que en es lugar de hormigón solería, pues poner... En Roma, por ejemplo, está así. Muchos sitios sí, fuera. Sí, es una cuestión de ir valorando, vamos. Yo la verdad es que no me... En Nueva York lo mismo, son grandes planchas de hormigón. Bueno, al margen de este asunto del que vamos a estar muy pendientes... Yo no hablo de responsabilidad ni de equivocación. Bueno, me ha pasado lo que ha pasado y poco más. O sea, se solucionará y se arreglará como se aprobó en la Comisión de Urbanismo del pasado lunes. Nos vamos a dejar el centro. Rosa Galindo, ¿participó usted el pasado fin de semana en la manifestación que organizaron desde La Invisible para pedir que hubiera un tratamiento mejor, más respeto sobre lo que se estaba organizando allí después de las últimas semanas de polémica? ¿Tú qué crees? Bueno, imagino que sí, por eso dirijo la pregunta
a Málaga ahora. Te llevaste el paraguas. No solamente Te llevaste participé, el paraguas. me mojé Pero por ya la dice, invisible como se correspondía mojó, ese se día. mojó Y además mucha me lo gente el sábado. pasé Cualquiera ve estupendamente lo que porque cayó, la verdad, ver expresarse en las calles, pues esa alegría, esa cultura libre, esa expansión tremenda de diversidad y de colores fue espectacular. Y bueno, nos reunimos un numerito de personas allí. Bueno, como unas 5.000, yo soy muy mala para números. 1.500 no decían oficialmente la Policía Pero Nacional. unas 5.000, bueno, yo creo que había más de 1.500 que de lo que decía la Policía Nacional. Después se manejó el dato de 5.000 personas y creo, y aun siendo muy mala para los números, allí había muchísima gente que estaba apoyando pues la cesión de ese edificio de calle Nostera. ¿Todos eran de Málaga o había gente de fuera? Pues mira, si te digo la verdad, Tere, no te voy a decir si eran todas de Málaga o había gente de fuera, porque no tengo el dato preciso, pero que había mucha gente de Málaga, porque yo conocía a mucha gente, te aseguro que sí, que viniese gente de fuera a apoyar, pues no te digo, pero no vinieron autobuses, también te lo digo, si vinieron no venían en autobuses. Era un día también de lluvia. Seguro que Ciudadanos no estuvo en esa manifestación. Señor Carballo, ustedes no están por esa cesión a la invisible del edificio. No, nosotros no estuvimos en esa manifestación. La respetamos, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Respetamos que haya gente que se quiera manifestar a favor, pero evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con lo que se hizo allí en su momento. Es fácil, o sea, no estamos de acuerdo con la ocupación, con que se pegase la patada de la puerta para ocupar un edificio. No estamos en contra de la actividad cultural que se pueda hacer dentro de esa instalación, más allá de algún acto desafortunado con el que sí que no estaremos de acuerdo, sí. Pero bueno... libertad de expresión y cultural. Te estoy diciendo que no estamos de acuerdo. Claro, por eso no te digo, estoy diciendo que vayamos y yo tampoco te estoy diciendo nada más. Por eso, nosotros no estamos de acuerdo con algún acto, como que de una conferencia que iban a dar dos exterroristas, o bueno, la famosa exposición de la horca de la bandera en un momento bastante desafortunado. Pues evidentemente con eso no podemos estar de acuerdo y no podemos comulgar con eso. Ahora, yo respeto que haya gente que esté de acuerdo, pero nosotros partimos de la legalidad. O sea, sí a la actividad cultural, que se puede venir haciendo, pero siempre partiendo de la legalidad y pues entendemos que en este caso concreto hay que hacer un concurso al cual se puede presentar los propios gerentes de la Invisible y que todo se legalice, pero es que partimos de no podemos decir, no, es que hay que hacer una cesión, no, es que partimos de un hecho ilegal. Entonces el ayuntamiento daría un mensaje muy malo a la ciudadanía diciendo, sí, oye, entraron así y como llevan mucho tiempo, pues le vamos a ceder. Se da un mensaje muy malo porque al día siguiente otro grupo de personas pueden estar haciendo lo mismo por otros motivos, que no tiene por qué ser ni siquiera el cultural. Entonces, entendemos que este ayuntamiento no puede gastar 4 millones de euros en un edificio que se expropió a un antiguo propietario, que todo hay que recordarlo, que se iba a hacer una incubadora de empresas, que no se esté pagando el IBI, que no se esté pagando las tasas y los impuestos para las actividades que se están haciendo dentro, y no hay que olvidar también que cae una orden de que no se pueden realizar actividades de concurrencia pública por parte de urbanismo dentro de ese edificio y se está incumpliendo sistemáticamente. Entonces, pues sinceramente, con eso nosotros no podemos casar. A mí me sigue llamando la atención que en un edificio municipal haya concejales del Ayuntamiento de Málaga que han pegado a la puerta y no han podido acceder, como ustedes han denunciado en alguna ocasión desde Ciudadanos. Eso es incomprensible. No sé si en este caso, supongo que el Grupo Socialista tampoco estuvo en la manifestación, ¿no? Nosotros no participamos en esa manifestación y bueno, al respecto de este tema, lo que sí que entendemos que habrá que regularizar la situación, que habrá que cumplirla con la ley y sobre todo con la seguridad. Sí que es cierto que parece que hay algunos problemas de seguridad en edificios, que yo creo que eso hay que resolverlo y que no suponga un peligro, ¿no? Por tanto, que se pongan todas las medidas posibles para cumplir con la legalidad y sobre todo con la seguridad de ese edificio. Medidas que sí se están poniendo en marcha Partido Popular Porras en ese edificio de la calle Nosquera. Está claro que el que da la pata en la puerta no tiene ninguna... como sea al principio, se dieron la pata en la puerta y se metieron. Después es verdad que el ayuntamiento llegó a un acuerdo, una serie de acuerdos con ellos, de los cuales no han cumplido. De los cuales no han
cumplido ninguno. A partir de ahí, pues el ayuntamiento efectivamente se ha tomado el tema de decir, bueno, pues si aquí no se cumplen los acuerdos que hay y no se tramitan, bueno, lo que se dijo en aquel momento, en una reunión donde estuvieron la Casa Invisible junto con Málaga Ahora y junto con el alcalde, pues las cosas ya no pueden seguir para adelante, con lo cual lo que vamos a hacer es recuperar el edificio y a partir de ahí se hará un concurso para que la gente opte y las organizaciones opten a ese espacio público y por supuesto lo que no se puede estar es sin tener licencia, tener allí un bar, sin tener agua y estar allí. O sea, hay una serie de congruencias que hemos averiguado en ese sentido y por supuesto así lo podemos seguir. Eso está clarísimo. ¿Qué considera, igual que ha comentado el señor Carballo, el fin que podría tener ese edificio, el mismo que tiene ahora mismo, un uso cultural para reuniones sociales, una incubadora de empresa como en algún momento se barajó? ¿Qué cree usted que puede ser la finalidad de ese edificio que sigue siendo municipal? Una escuela de flamenco también puede ser, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que también está muy demandado, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es un pliego de condiciones. Primero recuperar el edificio. Además tenemos una orden judicial, o sea que tampoco hay que refrendar esa orden judicial y a partir de ahí se sacará concurso con un pliego de condiciones y la gente podrá optar, igual que se saca cualquier espacio público, como se han sacado 147 hace una serie de meses, y donde han concurrido una serie de asociaciones, de colectivos, y cada uno tiene su espacio. Pues eso será un espacio más, es una ordenanza que hay que cumplir, ¿eh? O es para unos sí y para otros no. Bueno, yo por recordar un poco los antecedentes, hace 11 años, pues que se ocupó, si queremos llamarle de ese modo, pues ese lugar, un edificio que además estaba totalmente abandonado. Decían que yo he respetado pues vuestra intervención, pido que se haga lo mismo con la mía. Un edificio que bueno, que la ciudadanía pues fue recuperando, fue haciendo los arreglos que fueron pudiendo, pues de forma precaria, porque tampoco había muchos recursos, y aún así el ayuntamiento, le ha dicho Teresa, pues le cedió el edificio durante 7 años. No es cierto que no se hayan cumplido los acuerdos, sí se han ido cumpliendo los acuerdos desde la legalización de una fundación hasta declarar esa fundación de bien de interés público, etcétera, etcétera, etcétera. El arreglo que se ha hecho en la Casa Invisible, se ha ido cumpliendo sistemáticamente los acuerdos que se ha llegado con el ayuntamiento. ¿En qué situación está ahora? Ahora mismo está en una situación de cesión precaria y se vuelve a insistir en que se dé la cesión de una vez y bueno, y se le regularice y se ponga en marcha pues todos los mecanismos para hacer de ese edificio pues lo que se quiere, con sus medidas de seguridad en condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, hablando ya del tema de la ocupación, Alejandro, el otro día en Derechos Sociales llevabais una moción pidiendo un terreno concreto para una asociación concreta, sí. Es decir, así a dedo, esto sí. Para esto. Pues mira, perdona, ahí no pedisteis concurrencia competitiva, curiosamente. Ahí no se pidió concurrencia competitiva. Para nosotros, fíjate, para nosotros es más ilegal dejar a la gente en la calle que pegar una patada en la puerta de un banco, evidentemente, o de un edificio. Es mucho más ilegal. Claro, estamos hablando de que el concepto de legalidad que vosotros tenéis es distinto al que nosotros tenemos. Nosotros consideramos ilegal que la gente no tenga casa, consideramos ilegal que haya niños al límite de la pobreza, que no cumplan sus 3 comidas al día, consideramos ilegales otras cosas. Y por otro lado, y tengo que decir, creo que hay falta de inteligencia ahí, por vuestra parte, de que estéis direccionando la campaña únicamente en la invisible, lo cual creo que hay muchas cosas más en Málaga de las que hablar, y por parte del ayuntamiento, pues yo creo que el alcalde en su momento fue listo. ¿Por qué? Porque sabía que era un espacio donde acogía a un perfil de personas, donde le daba espacio a la cultura libre, donde le daba espacio a la diversidad, y bueno, con que hubiese legalizado esa cesión, creo que hubiese sido más inteligente por parte del alcalde que lo que está haciendo ahora, por presión de Ciudadanos, que creo que si no hubiese sido por la presión de Ciudadanos, el alcalde no se hubiese metido en esos berenjenales en este momento. Fíjate lo que te digo. Señor Carballo, Ciudadanos. Fíjate lo que te digo. Lleva razón, nosotros pedimos en la última comisión una cesión directa de un espacio para una asociación que va a realizar una actividad social, pero es que es una herramienta absolutamente legal. Claro. Y nosotros no hubiésemos tenido
ningún inconveniente. Pero no pedisteis concurrencia competitiva. No, porque te quiero Ni decir... sabemos nada de esa asociación. No, te quiero decir, aquí Si hay, son 3 o aquí si parte son 10. una asociación, es una asociación que hace una solicitud al ayuntamiento Y vosotros decís, y nosotros pedimos que se le asociación. conceda Adero. esa solicitud. Oye, no, es que van a hacer una actividad social importante. Claro, y la Casa hacen una Invisible está solicitud. haciendo una actividad importante. Sí, pero es que esta asociación, en lugar de hacer una solicitud, si lo hubiese cogido un edificio, le pega una patada a la puerta y se mete dentro, entonces... Pues la haría, cosa hubiese cambiado, haría ¿no? la actividad, pero es que vosotros, Claro. pero Y es que- vosotros y eso- estáis pidiendo... ¿y esa es vuestra estáis legalidad? pidiendo- Claro, estáis pero pidiendo- ahora no me interrumpa a mí. Bueno, sí, Interrumpió voy antes. a... Está diciendo que eso no es, o sea, que si le pega la patada a la puerta, esa es vuestra legalidad. Vosotros entendéis que, Es que que son cualquier conceptos asociación, distintos, claro, son conceptos distintos. totalmente Pero es que Claro, los dos, porque los uno- dos- es que los dos estáis equivocados, ¿eh? Claro. Es que los dos estáis equivocados, ¿eh? No son Es conceptos que distintos. Alejandro no puede pedir lo que ha pedido así, ¿eh? Es que hay que una ordenanza que hay que cumplir. ¿El qué? O sea, que lo que ha pedido es que es imposible. Sí, pero es hay que él una pide orden concurrencia de- competitiva para otras cosas Pero y ahora es que se no, está es pidiendo que- la es que cesión él de la puede pedir Casa lo que- Invisible. Rosa, Yo concurrencia- Rosa, puede pedir lo que quiera, pero no se le puede dar. Bueno, Pues ya está, pues ya lo sabéis. No hay Parece sitio que no se le para la puede, tendrá que asociación. salir a Me parece concurso. genial. Nosotros Ya lo queremos poner en sabéis. valor la actividad que hacía esta Ustedes asociación lo pedíais y era el a dedo. objetivo. Eso ya Es que una ordenanza Termina que hemos Ciudadanos. votado todo. Termina A ver. Ciudadanos en la ronda. Lo que aquí cambia y lo que es muy evidente que cambia, por mucho que digas tú que hay 17 legalidades, 11 años, 17 11 legalidades años, diferentes, yo 11 solamente entiendo años. una legalidad que son las leyes, las normas, las ordenanzas y todo. Y partimos Bueno, de 7 años de cesión, Rosa, es yo te he decir, dejado- se está Rosa, queriendo te he dejado renovar hablar. otra Rosa, sesión. Antes te he dejado Vale, vale, hablar, Rosa. Rosa, antes te he Vamos dejado hablar. vamos a terminar, señor Mira, que Carballo, yo no soy que vamos a moderador, publicidad. Partimos de una situación ilegal, por De mucho que 7 tú años digas de que bueno cesión. que vuestra legalidad es diferente. Pues nada, pues No, que si tenemos vosotros otro vivís concepto. Ahora en voy a un contar- mundo, ahora voy a en un contar mundo un legal caso de paralelo, legalidad. vivir en un mundo legal paralelo me parece perfecto, Tenemos pero el otro resto de la concepto de la ciudadanía, ilegalidad. el resto de la ciudadanía cumplimos con la, Sí, con sí. la ley. Pagamos nuestros impuestos a final de Y mes yo como también lo todo. pago y Sí, todo, pero la ¿no? invisible no, porque por ejemplo ellos no pagan IBI y dime lo contrario, porque no pagan IBI. Hay Pero una es que los actividad, que la habitan, hay sí. una actividad de No hostelería. pagan agua y no se La van que a la la habitan, No zona. pagan agua, hay una actividad, se van a hay la copa. una barra de un bar dentro que tampoco se paga Cesión nada. y se regulariza Claro. todo, Alejandro. Claro. Cesión y O sea, se sí, regulariza sí, y entonces- todo. y claro, Agua, IBI, pues entonces etcétera, lo que habrá que etcétera, decirle a etcétera. todas las asociaciones, Y el partimos de mensaje, una el cesión, mensaje que partimos estáis de una dando cesión, no de una a cualquier ocupación. asociación, oye, dejad de solicitar al ayuntamiento, Venga, que eso venga. no es... Eso Partimos es de una legalidad cesión, antigua, esa legalidad Alejandro, no, vamos, Alejandro. pegarle pata a las puertas. Edificio Porque que me encontréis, callo, pegarle está una pata a la hablando, puerta. lleva que mucho entonces, tiempo hablando ya. a los 11 años... Cuidado. No, pero es que no me dejáis hablar, entonces por eso Que me termine, me señor alargo. Carballo, por favor. Déjalo, por favor, que termine. Y no me Que va a dejáis, por agotar eso- la hora y por entera eso con me alargo. Invisible. Que Y yo- termine ya. y- Cuidado, y cuidado. lo que quería dejar claro, nosotros, Sí. por ejemplo, la moción que presentamos, pedimos que siguiese la actividad cultural en ese edificio. O sea, es importante porque nosotros entendemos que, bueno, que ya que lleva un recorrido De 11 cultural ese edificio, bueno, porque se siga haciendo una actividad cultural y ya que espero que el ayuntamiento recupere ese edificio, por supuesto. Le queda un asunto que recordaba Teresa Porra, que ha levantado el dedo como en el colegio, pero lo va a decir a la vuelta de publicidad, que es que me matan, Teresa. En esta casona del parque, en un instante, regresamos con el debate municipal. El debate municipal en Onda Luz Málaga, con la casona del parque y los diferentes grupos políticos con representación en el ayuntamiento. Antes de proseguir, especialmente me llama la atención el cupo mayoritario de mujeres que hay en este debate. Alejandro y yo estamos solos, pero de reconocer, son concejalas que trabajan, y en el Día de la Mujer Trabajadora, que fue el pasado día 8 jueves, con una movilización importante de mujeres en la capital malagueña, con más de 20.000 personas en las calles de la ciudad, hay que reconocer la labor de las mujeres. Por ejemplo, Lorena Doña, Partido Socialista. Hombre, han hecho ustedes un trabajo impecable. Sin mujeres no se podría hacer nada en este país. Efectivamente, somos más del 50% de la población mundial y ya es hora de que se nos tenga en cuenta. La verdad que dar la enhorabuena a la ciudadanía en general y si me permite, a los medios de comunicación en particular, porque además también habéis ayudado mucho en este asunto de que la manifestación y la conmemoración del 8 de marzo de este año 2018 ha sido histórica, y yo creo que ha marcado unos precedentes que de aquí al futuro las cosas van a cambiar y que de verdad las mujeres podamos ejercer como el 50% de la población que somos. Rosa Galicia, Yo Málaga ahora. creo que hay un antes y un después de la manifestación del 8 de marzo con respecto a la lucha feminista. Ya desde el año pasado se está intentando visibilizar pues a ese sector de las mujeres que
que se dedican a los cuidados, que se dedican a cuidar de los mayores, al trabajo doméstico, y que justamente son mujeres que no han estado ni visibilizadas ni reconocidas hasta hace poco, hasta este momento. Y creo que eso ha tenido mucho que ver en que las calles, no solamente de Málaga, sino las calles en España y en muchos lugares del mundo, pues se petaran de mujeres, pues reivindicando pues ese espacio y colgando sus delantares, y no solamente pues el sector de la mujer trabajadora, que también, pero hay un sector ahí que estaba muy visibilizado, y creo que ha sido muy bueno poder visibilizar todas esas mujeres y la labor de sostenimiento de la vida que hacemos las mujeres sin que se nos vea ni se nos reconozca. Visibilizar en la mayoría de las casas. el colectivo de la mujer. Teresa Porras. Pues yo creo que deberíamos de empezar porque los presidentes de los partidos políticos tuvieran alguna mujer, ¿no? Porque son todos hombres, que yo sepa. El Partido Popular está el señor Rajoy, el Partido Socialista el señor Zapatero, Partido Podemos... Bueno, Zapatero... Bueno, presidente del partido. Presidente del partido, ¿no el presidente de tu partido, Zapatero? No, Así ya hace tiempo. Es que tiene Pedro una, Sánchez. Ay, Pedro tiene Sánchez, una perdón. fijación, tenéis el Partido Popular una fijación con Zapatero, que Pero es bueno, culpable de Pedro todo, Sánchez. que todavía, la verdad Bueno, que todavía fue lo penamos, magnífico todavía lo presidente penamos, Lorena, Pero bueno, desde un a lo que secretario voy, general no Sánchez, cambiemos un de presidente de conversación, gobierno por favor. Si excepcional. no hubiera dicho nada Sobre Lorena, todo- podíamos haber pero seguido no con podemos- Zapatero. Sobre todo en materia de igualdad. Gracias a Zapatero Pero, tuvimos Lorena, la primera perdona ley de que me igualdad en equivoco de 2007. nombre, pero también un hombre, no una mujer. También era un hombre, cierto. en eso Esto, tienes y toda la bueno, razón. ya lo que Siga. voy. Siga, En siga. Andalucía tenemos una secretaria general mujer. Ciudadano, un hombre, Rivera, dice, bueno, todos los partidos políticos, los presidentes son hombres. Sindicatos, decirme un nombre de una mujer, del presidente de los sindicatos. Dime un nombre de una directora de algún medio de comunicación a nivel nacional. Ninguno. O sea, dice, bueno, ahí sí verdad es que nosotros podemos cambiar donde estamos, ¿eh? Entonces yo creo que efectivamente hay cosas que nosotros podemos hacer que no estamos haciendo. Y mi portavoz una mujer. Y es la única portavoz que hay en el Ayuntamiento de Málaga. Y en Diputación. La única mujer, única pero dice, portavoz. es que dice, Soy hay yo. cosas, y yo estoy de acuerdo en que efectivamente todos tenemos que conseguir la igualdad y que las mujeres se sumen al carro de donde los hombres han estado toda la vida, ¿eh? En esa poltrona, y esta mujer, la Botín, presidenta En Santander porque el padre falleció. Si no, estaría también Botín. O sea, que dice, bueno, yo creo que ahí sí podemos hacer cosas, sin embargo, vuelvo a repetir, todos los presidentes de partidos políticos son hombres. Bueno, usted puede Yo haber me quedo con esa frase. Usted puede haber sido candidata del Partido Popular a la alcaldía de Málaga como mujer también. Bueno, Además pero- tiene un recorrido muy amplio ya en el Ayuntamiento de Málaga, en terrenos municipales. Pero en la labor hombre, municipal. no me vaya a comparar usted con el alcalde, por favor. No, El alcalde digo de que la usted ciudad, podría gracias haber al alcalde, optado, no le estoy gracias al alcalde comparando. de la ciudad. No le estoy nosotros comparando, le tenemos estoy diciendo primaria. que como mujer Nosotros podría no haber sido tenemos candidata. primaria, ¿eh? Pero ¿no le hubiera gustado ser candidato o alcaldesa de la ciudad de Málaga? No, en absoluto. Mucha responsabilidad. Esas cosas las tengo clarísimas. Nunca. Jesús, las tengo clarísimas. Nunca le gustaría. No. Teresa ya es alcaldesa de Cruz de Milladero. Bueno, sí, ya me conformo. Ese titular lo hemos visto alguna vez. Lo de alcaldesa de Cruz de Milladero, que es un Ay, yo distrito. creo que ya me conformo. Que va. Pero bueno, que yo creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer a nivel político y parece que no nos dan paso. Y es una realidad. Y te he puesto 3 ejemplos nada más. Si empezamos a hacer un listado, salen muchas cosas más, ¿eh? Señor Carballo, Ciudadanos. Sí, bueno, que se parte yo creo de una rémora generacional que todavía queda mucho por trabajar, pero yo sí que pienso que las nuevas generaciones sí que ya están empezando a cambiar eso y que poquito a poco se va a conseguir esa igualdad que deseamos todos. Yo quiero destacar una cosa, que yo estuve en esa manifestación también con otros compañeros y otras compañeras de mi partido, y quiero destacar que había muchos hombres, que yo también vi muchos hombres, y eso es muy positivo porque cada vez más hombres se están dando cuenta de la necesidad, ¿no?, de que esa igualdad sea real, y que, bueno, que como se ha dicho, el 50% en nuestro país, más del 50% son mujeres, y más o menos el 50% son hombres, y eso tiene que plasmarse también en toda la vida social y la vida laboral en nuestro país, que es más que evidente que a día de hoy es más que evidente. No existe, ¿eh? No, La cremallera Es no más que existe ahí. evidente. Bueno, nosotros hicimos nuestras primarias y los 3 primeros salimos hombres, casualmente, y las 3 siguientes eran mujeres. Casualmente. ¿Quién votaría? Votaron todos los afiliados y afiliadas. Y salimos 3 hombres primero y luego salieron 3 mujeres. Bueno, de hecho, no sé si hasta el 10 eran mujeres. Sí, existe, bueno, que bueno, que hay sí, cada pues, uno, la pero verdad, existe el la Partido lista Popular que se puso
mujer, hombre, mujer. Nosotros ya sí no- teníamos. Pero vosotros no tenéis listas cremalleras. Nosotros teníamos Nosotros listas listas cremalleras, cremalleras, lo único que por llegar a esa igualdad que pensamos que no se llega Y de vosotros cualquier habéis manera. pasado, ¿eh? 3 mujeres nada más, Bueno, ¿eh? que digo que llegar Esto no llegue, vosotros no No, lleguéis. No, nosotros eso- estamos muy por bien. eso digo que ya no son no, mujeres nosotras cremalleras. nosotras en la primaria lo que sí pusimos como condición por llegar a esa igualdad, que pensamos que para llegar a la igualdad tenemos que partir también de las condiciones, de que no partimos de iguales condiciones, los hombres y las mujeres en este momento, sí que nos pusimos de acuerdo en que si coincidían 2 mujeres juntas, seguían, no se metía. Por eso Isabel Jiménez y Isabel Torralbo salieron la primera y la segunda, y se respetó de que eran 2 mujeres un poco también, por eso, porque ir caminando a la igualdad requiere también partir de la y no equidad, olvidemos- de las Pero condiciones. porque No olvidemos- salieron 2 mujeres las Sí, y primeras. después salió Juanjo me lo recuerda, me lo recuerda el Partido Popular, importante lo de Juanjo Espinosa, que Ese salió era también pobre. como concejal, y cada vez que da una rueda de prensa, a los medios nos sigue llamando la atención que él se refiere como mujer. Es decir, Habla en femenino. habla en femenino, y es muy llamativo cómo él se expresa al respecto. Yo quería hacer Lorena. un pequeño apunte al hilo de lo que estaban comentando mis compañeros de mesa y con lo que decía inicialmente. Hablaba de la Ley de Igualdad de 2007 y precisamente en el ámbito de lo político y de lo institucional, curiosamente es donde hay un poquito más de igualdad y no llegamos, porque concretamente en nuestro Parlamento, en el Congreso de Diputados, llegamos al 38% de presencia femenina. Aún no llegamos a los estándares que debería de llegarse con la Ley de Igualdad de 2007 de Zapatero, pero es el único Vaya, donde... pero te vas a acercar tú a Zapatero, No, oye. no, porque precisamente es que con él fue con lo que vino la Ley de Igualdad de 2007 y aún así no llegamos, pero fíjate que tenemos... en nuestro ámbito es donde, gracias a esa legislación y a la obligatoriedad de hacer listas paritarias a los partidos políticos, tenemos esa presencia y aún así no llegamos. Y curiosamente no terminamos de romper ese techo de cristal, que ya más que de cristal parece de hormigón del trabajo que nos está costando, porque fíjate que la ley lo apoya, tenemos una ley que lo apoya en un 60-40 y aún así seguimos sin llegar a tener esa igualdad y esa paridad real en el Congreso con esa cifra que os digo. Lo que está claro es que todo parte también de la educación, ¿vale? De la educación que cada uno de nosotros demos en nuestra casa, o sea que tenemos nuestra parte de responsabilidad en todo eso. Yo, por ejemplo, tengo un hijo y una hija pequeñito y a mí me encantaría y desearía que mi hija tuviese las mismas oportunidades en el futuro que posiblemente tenga mi hijo. Pero yo lo educo a los dos exactamente igual. Entonces, ese trabajo que cada uno tenemos que hacer en nuestra casa, esos son los cimientos de la igualdad real en nuestra sociedad. Que lo Y vean eso- desde pequeños. Claro, Yo creo que y esas eso, cosas sí, no, no bueno, está no cambiando. está, claro, no, sí está cambiando por Yo suerte, tengo pero, dos hijos, pero muy uno poco a con poco. 27 y otro con 28, pero muy poco a y yo poco. tengo que decir que mi hijo colaboran en la casa igual que la No, pero no es, la no es novia cuestión, o la pero no es persona. cuestión de colaborar, es cuestión de que la casa es de los dos y los dos tendrán que compartir las tareas, un cada espacio uno hará común de familia exactamente, y no es ahí cuestión de En colaborar. casa mi marido Entonces, igual, ha compartido siempre. sí. Y de hecho, No, y yo yo- estoy aquí en política gracias al esfuerzo de mi marido en gran parte, ¿eh? Que tendrá que O sea, ser bastante extra en casa, ¿eh? el de su marido. Pues el te digo esfuerzo. que yo, como mis hijos, cuando yo empecé en política, mis hijos tenían 10 años, ¿eh? Una cosa son Como las Yo a las circunstancias, mujeres de mi una cosa son las generación, Y yo me circunstancias. comprometí en la Mujeres de política mi porque mi generación. marido Pero se una cosa son las comprometió circunstancias y a otra tirar cosa el son carro. la Si no, realidad, es lo que imposible. tenemos marcado. Y yo pienso, y yo sigo pensando, que las nuevas generaciones está cambiando, que eso está cambiando, pero que aún queda mucho y la responsabilidad queda es nuestra. muchísimo, Y la queda- responsabilidad es nuestra de estamos- educar a nuestros hijos en los en últimos- igualdad dentro de la propia familia. Los Pero últimos Alejandro- estudios que se hicieron hace un par de años sobre esa brecha de desigualdad que hay todavía, y ya no solamente me refiero a la salarial y la laboral, que ya es otro tema, estábamos hablando de que eran como unos 70 años que nos iba a costar de llegar a esa ansiada igualdad que, y tiene que ver con la educación y tiene también que ver con poner mecanismos desde las instituciones y desde todos lados para que eso suceda. Y luego hay otra parte, porque yo tengo, si hablamos de hijas, yo tengo tres hijos, un varón y dos niñas. La pequeña es la que vive conmigo y esa es una súper feminista. A mí me encanta verla como guerrera y cómo está empoderada y cómo defiende su espacio
con cariño y como yo creo que hay que defenderlo. Pero las mujeres de mi generación lo tuvimos difícil, no nos pusieron fácil. Pues yo nunca me he encontrado. Lo seguimos teniendo Personalmente difícil. yo sí me lo he encontrado, yo sí me lo he encontrado. nunca me he Por encontrado. eso hablo de esa remoral generacional, de que todavía nos quedan varios asuntos de que municipales. todavía las generaciones que están arriba, por así decirlo, todavía son generaciones que vienen de muy atrás. Y eso todavía no Mi tiene madre sí. ese Mi madre sí, inculcado la de tuya. la igualdad, por Pero desgracia. yo, mi generación. Pero es No, una mi realidad, generación es sí una lo tuvo realidad difícil incontestable. muchas Mira, al veces. hilo de lo que decía Alejandro, yo también he tenido la enorme suerte de tener un padre y una madre los que nos han criado en igualdad a mis hermanas y a mi hermano. Yo jamás, y lo reconozco y no me duele en pena decirlo, yo hasta los 18, 20 años jamás había notado la desigualdad, pero jamás, porque además he tenido la suerte de eso, de criarme en ese ámbito y nunca estaré lo suficientemente agradecida a mi padre y a mi madre. Ahora bien, una vez que te incorporas al mundo laboral te vas encontrando con el tema, por ejemplo, de la brecha salarial, y lamentablemente eso, nosotras a lo mejor, las mujeres que estamos en esta mesa La no nos lo administración encontramos, pública pero no existe, ¿eh? sí, pero por sí, eso te en digo, la calle nosotras sí. no, pero es una En realidad la calle incontestable, sí. Teresa. Sí, muchísimo. Es una En la realidad calle sí. incontestable que todavía las Hay mujeres empresas y empresas. de Y nuestra la verdad es generación todo. posterior e inferior, da igual, todavía somos las que estamos dedicadas al cuidado de los pequeños y de los mayores, y eso es ahí. Totalmente. Es Sí, una lo obviedad hay. que después se traduce también que todos los trabajos temporales son para nosotras, que después lleva a que tengamos unas pensiones menores porque hemos tenido trabajos durante menos tiempo, con menor remuneración y con contratos a tiempos parciales. O sea, es una realidad, aunque algunos hayamos tenido la enorme suerte de habernos criado y habernos educado en igualdad, pero después sales fuera y realmente la realidad no es esa. Os lo comentaba en el ámbito La verdad es que político, hemos sido cuatro que hermanos, somos unas no sé, privilegiadas. todos. Es que tu Todas casa era ellas. un Hay que barrer, matriarcado, pues, que pues barrer las tu Pero cuatro casa era un matriarcado. lamentablemente, por mucho que tengamos un matriarcado andaluz, pero es que da igual, después resulta Es que que- no es así, que la realidad lamentablemente no es esa. Yo estaba contento por el cupo de mujeres que estaban hoy en este debate de Y como Onda Luz y lo has Málaga. notado y lo estás notando. Y se nota y se agradece, sinceramente. Vamos con el noviazgo del metro. Está más contentito. Vamos con el- Hoy eso está a su ancha. Vamos a hablar de noviazgo, señora Porras, del noviazgo que en este caso hemos visto a cuenta del metro entre Ciudadanos y el Grupo Municipal Socialista para intentar desbloquear. Le han pedido al alcalde, a Francisco Latorre, que arrime el hombro para intentar desbloquear frente a la Junta de Andalucía esa actuación del metro. Señor Carballo, el noviazgo va a durar mucho tiempo porque ha llamado la atención PSOE Ciudadanos. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, Teresa se ríe. Teresa explicará por qué se ríe. Cada vez que hablamos de noviazgo, ella se ríe. Nosotros siempre hemos dicho que manteníamos una posición bastante responsable con el tema del metro porque hemos llegado a un límite en el que ya hay que hacer lo que se firmó en su momento y en eso estamos. Coincidimos en este caso con el Partido Socialista y lo que quisimos lanzar es un mensaje de unidad en este sentido, de la oposición, de los dos grupos que tienen más peso en la oposición a día de hoy para ver si el alcalde pues reaccionaba y dejaba de poner esas trabas que se están poniendo en la actualidad para que el metro sea más sostenible en la ciudad de Málaga, porque yo ya lo he dicho muchas veces, llevo un año diciéndolo y probablemente estará desactualizado el dato ya, pero hace un año cuando lo decía, el billete de metro a cada malagueño nos cuesta 13 euros, aunque tú efectivamente pagues 1,30 €, nos cuesta 13 euros a todos los malagueños, y que hay una necesidad imperiosa de ampliar la red de metro, y nosotros llevamos 2 años empeñados en que ese proyecto se cambiase por llevarlo ahora al Parque Tecnológico, pero visto que el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento y el del Partido Socialista en la Junta de Andalucía no se pusieron de acuerdo, pues ya es urgente lo que haya planificado. Lo que hay planificado a día de hoy es eso, que llegue hasta el Hospital Civil. Nosotros, a cambio, sí que hemos dicho que la Junta de Andalucía tiene que hacer una serie de obras para compensar los posibles perjuicios en menos aparcamiento que va a suponer para el barrio, y que haga una cierta inversión en el distrito para compensar eso, y que el siguiente proyecto que haya en Málaga sobre la prolongación del metro sea sí o sí el del Parque Tecnológico, que es una necesidad palpable. Gloria Doña. Yo creo que lo ha explicado con una meridiana claridad señor Carballo, Alejandro. De hecho, nosotros lo que pedimos es que se cumpla lo firmado en 2013 por el alcalde, precisamente. No es que hubiese otro equipo de gobierno, ni hubiese otro alcalde, que como llevamos con el mismo durante más de 20 años o 20 años, pues
era él en 2013 quien firmó ese acuerdo, y además que se cumpla con el mandato plenario, donde la mayoría de los grupos, la mayoría de concejales y concejalas que formamos el conjunto del Pleno, todos los grupos de la oposición, acordamos que se llevase esto adelante y que se terminara con el frentismo con respecto al metro y se facilitara la obra al civil. Por tanto, eso es lo que tenemos que hacer, pero es que resulta de que tenemos ese mandato, el alcalde firmó en su momento, y lejos de imperar ese sentido común y esa cordura, pues recientemente en Junta de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local, el equipo de gobierno del Partido Popular, pues renunciaba a las obras, tachándolas incluso de ilegales. Por tanto, no puede ser. Nosotros le pedimos al equipo de gobierno y a Paco de la Torre, se hemos pedido todos y cada uno de los grupos de la oposición. Esta semana lo hacíamos Ciudadanos y PSOE y lo volvíamos a manifestar, que se deje ese frentismo, que se dejen de poner palitos en la rueda y que se pueda tirar hacia adelante. Además, la ubicación donde se realizó la rueda de prensa no fue casual, era un tramo donde el metro pasa en superficie, en la zona de Teatinos, donde está funcionando de una forma fantástica, donde hay muchísima gente que lo sigue utilizando y que no se siga jugando con los sentimientos de los malagueños y las malagueñas y engañándoles, haciendo política, pero de las malas, el frentismo con otras administraciones. Tenemos ejemplos súper cercanos donde y en ciudades... Teresa, perdón, yo he intentado no interrumpir, de verdad que voy a ser muy breve, que no me dejáis intervenir. Hay ciudades europeas muy cercanas que las conocemos, como Berlín, como Atenas, otras en el mundo, como Chicago, pero es que las tenemos mucho más cerca, no hace falta ir tan lejos. Tenemos aquí... Señora Porra, yo de verdad que no la he interrumpido, no voy a ir a Granada o a Sevilla, que está más cerca, que no me deja de terminar, donde este tipo de metro y de transporte ya está funcionando y lo tenemos ahí. Y es más, voy a más, acabando con ese frentismo, que no existe en otro lugar de Andalucía más que en Málaga, porque ya les digo, le he puesto el ejemplo de Granada y de Sevilla, donde ya tienen terminados sus metros. En el caso concreto, por ejemplo, de Sevilla, donde ya está terminado, está el Ayuntamiento de Sevilla en conversaciones con otras administraciones, con el Gobierno central y con el de la Junta de Andalucía para ampliar esa red de metro que ya funciona en la línea central de Sevilla, que por cierto, también es en superficie. Por tanto, si se está haciendo en otras ciudades, y ya les digo, no tenemos que irnos ni a Berlín ni a Atenas, nos vamos a Granada o a Sevilla, que las tenemos ahí a un rato. Tenemos un metro en superficie que funciona perfectamente, con el mismo gobierno andaluz, gobernando el mismo partido político, y en algunas de esas ciudades, gobernadas también por el Partido Popular durante muchísimo tiempo, y el metro es una realidad. Por favor, no privemos a los más de 130.000 malagueños que se quedarían privados de poder utilizar el metro si no llevamos ese trayecto hacia el Hospital Civil. Rosa Galindo, esto en vez de un noviazgo Ciudadanos-PSOE, ¿no podría haber sido un trío también con Málaga ahora una? Ahí tenemos que tirarle un tironcillo de la oreja a Daniel Pérez, porque justamente el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se va digamos, de noviazgo con el partido donde justamente donde solamente hay 3 hombres. Ahí ya le tiramos un tironcillo de oreja, digo, justamente has tenido que elegir este día. Pero bueno, el amor dejando... Bueno, déjame que diga lo que me apetezca decir, quiero decir lo que pensamos además, porque además lo estamos diciendo a Alejandro y se lo dijimos a Dani, se lo dijimos a Dani en tono de broma y por gastarle una broma, digo, Dani, hay que irte el Día de la Mujer justamente de noviazgo con el único grupo que nada más que hay hombres. Pero bueno, dicho esto, con respecto al metro, nosotras lo hemos dicho muchas veces, nosotras no estamos de acuerdo con el proyecto del metro, es decir, ya está en marcha, ya lo que hay que hacer es terminar ya lo que haya que terminar y ya está, quiero decir, pero no estábamos de acuerdo porque no nos parecía ni siquiera que Málaga fuese una ciudad para metro. Quiero decir, se podría, dentro de un plan de movilidad bien armado y bien hecho, se podrían haber hecho las cosas de otro modo y con un plan mucho más sostenible, unos carriles bici en condiciones, es decir, no estábamos de acuerdo, pero ya puesto y en base al derroche tan bestial que nos está costando a los malagueños y a las malagueñas este proyecto, pues mire, acabemos ya y bueno, y ojalá esta historia de amor acabe bien y podamos desbloquear este tema. Ojalá esta historia de amor nos sirva para Veremos si en ese noviazgo entran otras cosas, aparte del metro. Señora Porras, Partido Popular. Hombre, lo mejor de esto es que los dos gobiernan en la Junta de Andalucía, Ciudadanos y PSOE. Igual que aquí. ¿Nosotros gobernamos aquí en Málaga? Perdona, igual que estoy aquí. ¿Y nosotros gobernamos aquí en Málaga?
Hombre, vosotros decidís en una... Una buena hoy, pregunta. Hombre, es que, Hombre, no, fantástico. es que es bueno que me lo diga porque yo no lo sabía. Es que es bueno que me lo diga porque yo no Es que lo estaba sabía. despistado, Alejandro. Era eso. Oye, no sé, que nosotros estamos en el hombre, gobierno, hoy Teresa. hoy la conversación en la rueda de prensa del señor Casa es decir, nosotros no vamos a aprobar presupuesto, igual que ellos dos, ¿eh? Pero bueno, Que pero es tampoco que- Bueno, vamos a Teresa, aprobar no habla de ¿eh? presupuestos que pero hace que no- muchísimos meses pero que bueno, pero no planteamos. mezcle- meses que vamos lo que planteamos vamos, ¿no? No mezcle nuestra- Vamos lo no, que pero, vamos, pero no no mezcle digas las cosas que no son, votaciones en Teresa, por pleno favor. con que gobernamos en la No digas ciudad. cosas que no Señora son. Puig, que nos quedan pocos Primero, minutos. primero, esto no es un metro. Lo que se quiere planificar en la zona del Hospital Civil es un tranvía, que va por arriba y con catenaria. Donde además el alcalde firma un acuerdo donde dice habrá que convencer a los vecinos. Siempre lo ha dicho. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado en un momento determinado, pues un frontón de los propios vecinos que viven allí, que han recogido más de 20.000 firmas diciendo que no quieren el tranvía por medio de la calle Eugenio Gros. Eso es una realidad, no lo inventamos, es una realidad, de que ellos no quieren el tranvía por eso. Segundo, cuando han presentado el proyecto, no sé si lo habéis visto, pero es que se quedan todas las calles de Eugenio Gros bloqueadas. No pueden salir la gente con los coches. Completamente bloqueadas. No pueden salir a esa calle principal, porque se queda bloqueado perfectamente justo con el tranvía. Entonces dice, mire usted, vamos a terminar el metro, pero lo que es el metro que está debajo tierra, que es lo que quiere el ciudadano, el metro de bajo tierra, no por encima en superficie, como el de Vélez, que lleva años, lo pusieron y se tiró un año funcionando y a partir de ahí ya se perdió. Allí está todo hecho polvo y todo hecho una vergüenza, porque nadie lo pone en marcha. Entonces, el tranvía en el Hospital Civil, o hay un acuerdo con vecinos, desde luego nosotros no le vamos a dar el visto bueno. Porque ya lo dimos en Carretera de Cádiz cuando dijimos que si el metro llegaba a la universidad debería haber ido al PTA. Siempre lo hemos dicho y está la hemeroteca y las grabaciones mías, personalmente, en la COPE, que era lo que en aquello entonces. Entonces, Bueno, la SER me parece que también están. pues búscala porque están diciendo, ¿cómo es posible que se llegue a la universidad y dejemos el PTA Sí, pero- sin llegar al PTA? Estoy hablando del metro cuando estaba en Carretera de Cádiz, cuando se empezó el metro Como de el Carretera de colegio. Cádiz. Muy bien. Hace mucho tiempo. Entonces dice, usted, nosotros queremos que se acabe el metro en el Guadalmedina, que no se ha acabado, y los vecinos están hasta el gorro. Allí tenemos ratas, tenemos todo lleno de verde, tenemos escombros por la rotonda aquella que había una gran fuente preciosa, que sigue allí todo lleno de acopios de material del metro. Eso es una de las principales causas de las que queremos que termine el trozo del metro Málaga, Guadalmedina. Después que termine el de la Alameda principal, y que conecte, que efectivamente sea la conexión de un lado a otro. Y una tercera cosa que me piden los vecinos de Teatino, que en el siglo en el que estamos tenemos todavía una barrera, que los coches, no hay una semana que no hay un tortazo allí. Dice que estamos en el siglo XXI y que siga habiendo barreras, y menos mal que quitaron al Tillo que estaba allí con la bandera, si no todavía puede estar allí el Tillo en lugar de un semáforo. Pero eso es lo que queremos, una ciudad moderna. Y por supuesto el metro que vaya por debajo tierra, nunca en superficie. Señor. Si no, vete a Sevilla, como ha puesto ejemplo Lorena, Sí. a Sevilla, donde están las catenarias por medio del hotel Alfonso XIII, que es una aberración lo que han hecho en esa zona. O sea, las catenarias pasando por de este protegido, y el tranvía pasando por allí, y las catenarias por medio del edificio. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que aquí en Sevilla se haya dejado hacer tal aberración? Eso es el tranvía de Sevilla. Señor Mire Carballo, usted. cierra Sí, prácticamente el debate. Iba a decir una cosa y se me ha olvidado las cosas como son. Ya, hombre. Porque como me ha Nosotros cortado que de cerramos, decirlo- que cerramos el debate Se me ha rápido. olvidado. No, no, Yo pero... creo que era al hilo del PTA, cuando estaba hablando Eso, del tema eso, del sí, PTA, sí, vale, que gracias, estamos gracias. todos de acuerdo que Gracias. el metro tiene que llegar al Gracias. PTA. Nos queda un Nosotros- Y en cercanías nosotros- también, con claro, implicación porque del es que gobierno es lo que central. tenía Tenían que haberlo iba hecho saltar cuando con llevaron lo que a decía la Teresa, universidad, porque ya lo nosotros- dije yo en su momento. Perdón, Teresa, un minuto, porque un minuto. nosotros hemos llevado, Pero yo no vosotros sé, cuando lo dije, yo eso no no sé había cuántas, nacido todavía. Teresa, yo no te interrumpí, me he Pero que esperado tú y ya casi se me nacías, olvida lo que iba a decir, Alejandro, casi pero se me que tú olvida lo ya que iba a decir por nacías, eso. chiquillo, en aquel aquel entonces. entonces. Nosotros No me acordaba. hemos llevado, yo he perdido la Existía cuenta, Ciudadanos, he perdido la cuenta de las mociones que hemos llevado nosotros pidiendo que el metro llegase hasta el PTA, Pero- y en el mismo pleno el Partido Popular llevaba una moción pidiendo que el metro se prolongase hasta la Plaza de la Marina. Y eso, Cierto. Teresa dirá lo que quiera, También. pero eso es un hecho. Eso es un También, si hecho. es que también es una realidad, No, pero si es también que es una no. necesidad. Claro, sí, pero es que aquí el Alejandro, problema es que es que es no una tenemos la realidad. máquina de hacer dinero, y cuando hay que buscar prioridades en la ciudad para hacer el metro, pues yo creo que la prioridad
fundamental a Que día de hoy. Ciudadanos no A había día de hoy nacido. es el parque tecnológico. Alejandro, Ciudadanos, cuando estábamos hablando del metro de carretera de Cádiz, no había nacido, existía No había nacido. Ciudadán, porque nació en Barcelona. Yo estaba casi en el Ciudadán, colegio, ¿entiendes? Teresa. Entonces dice, bueno, que aquí el PTA se había pedido hace ya unos pocos años. Bien, sí, pero bueno, Ya, pero bueno. nosotros no Y estuvimos los fenicios firmando los documentos que firmó el alcalde en su momento, que se comprometía a hacer una línea. Y se dijo también que había que consensuar esto con los vecinos. Sí, pero... Y cuando, Ya, ¿qué pero somos? Teresa, pero Pero vamos a ver, Alejandro, pero a mí el cuando argumento... te presentan No, un pero proyecto escúchame, y te dice que esta calle de Eugenio Teresa, Gros se queda bloqueada y no puede salir los coches, Teresa, ¿cómo puede Teresa. darle el visto bueno? Pero Teresa, a mí Creo que el el noviazgo argumento- ciudadano el PSOE argumento de la firma- está haciendo... Pero bueno, algún celillo por está- parte del hay Partido celillo, Popular. hay celillo Celillo. por ahí, argumento- hay celillo. celillo. Ese El argumento- noviazgo, verás tú, ninguno. ese noviazgo, verás tú. Oye, ha sido un placer los cuatro, gracias por acompañarnos. quedado corta la Se nos ha tertulia. quedado corta. Bueno, con vosotros me daba para unos cuantos días de tertulia, ¿eh? Rosa Galindo Málaga, ahora muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Lorena Doña del Partido Socialista, muchísimas gracias. A vosotros. Teresa Porras, Partido Popular, muchas gracias. Ah, yo creo que me va a decir también muchísimas, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo creo que ya no se pierde, ¿no? Después de hoy ya no. No. Y Alejandro Carballo, Ciudadanos, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos en Onda Luz Málaga en una semana de nuevo con la Casona del Parque. Que pasen una buena semana. Adiós.